Desde el primer capítulo de la serie Malcolm, el del medio, se nos dice que este niño es muy, pero muy inteligente. Quiero que me digas todos los errores que ves, ¿sí? La sombra del auto va en dirección contraria, el volante está en el lado derecho, no hay pedal de freno. De hecho, el capítulo piloto precisamente trata de cómo es que la maestra Catherine quiere que Malcolm asista a la clase avanzada de los llamados Krellboynes, niños que son considerados genios, y está dispuesta a hablar con los padres de Malcolm para que esto ocurra. Entonces no solo lo consideramos inteligente, sino todo un genio. Pero ¿te has puesto a pensar que tal vez hay varios genios en la familia de Malcolm? Esto es una teoría que ya se ha visto en internet, que cada miembro de la familia Wilkerson posee una serie de habilidades específicas que los hacen sobresalientes en un área, pero ¿en verdad esto los hace genios? Hay un gran debate al respecto, porque regularmente pensamos que la inteligencia es algo que se puede medir objetivamente como la altura o el peso, pero resulta que esto trae problemas, no solo por la medición en sí, sino por las consecuencias que ha traído esta clasificación. Pequeño spoiler, tiene que ver con nazis, pero regresaré a este punto más adelante. En este video entonces vamos a hablar del concepto de inteligencia, cómo se relaciona con lo que llamamos genios y si es verdad que cada miembro de la familia Malcolm puede ser considerado uno en su propio derecho. Todo esto el día de hoy en Más Allá de lo Evidente. Cuando observamos a Malcolm hacer cosas como esta, Los factores son 2, 2, 2 y 73. Multiplicado por pi. 26 con 261 milésimas. nos queda claro que se trata de un chico muy inteligente. Lo sabemos, no es necesaria una prueba escrita, lo estás viendo, pero aquí el problema es ¿qué es la inteligencia en sí? Hay varias teorías al respecto, pero una definición muy clásica de inteligencia diría que es una capacidad cognitiva que nos permite aprender, comprender, razonar y resolver problemas, adaptarnos a nuevas situaciones y aplicar el conocimiento adquirido. Ojo aquí, una capacidad mental. En esta definición se nos presenta la inteligencia como un tipo de poder mental que las personas pueden poseer y les permite ser buenas en varios ámbitos del conocimiento. De hecho, cuando Malcolm hace su examen de aptitudes para saber qué carrera elegir, el asesor le dice: de acuerdo con el examen, no hay ninguna carrera en el planeta en la que no seas grandioso. Esta visión de la inteligencia viene desde psicólogos como Charles Spearman, quien, a principios del siglo XX, veía a la inteligencia como un factor G que nos permitía sobresalir en varias áreas. Pero, ¿será que este factor G al cual llamamos inteligencia puede ayudarte a ser un golfista profesional? Es decir, ¿la inteligencia te ayuda en todas las áreas? ¿O será que existen distintas inteligencias? Esta teoría de que existe más de una inteligencia viene del psicólogo Howard Gardner, quien en su libro Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, propone que no existe una sola inteligencia humana, sino que hay una variedad de inteligencias diferentes, cada una con características propias que nos ayudan a sobresalir en distintas áreas. Entonces, para Gardner no era lo mismo ser bueno en música que ser bueno en matemáticas o en filosofía, o resolviendo cubos Rubik, lo cual muchas personas piensan que es una manera de medir qué tan inteligente es alguien. Más o menos como lo que vemos en esta escena de En busca de la felicidad. Este juguete es imposible. Creo que los colores giran en torno a un eje. Hasta ahí llego siempre. Entonces, según la teoría de las inteligencias múltiples, ¿cuál es el tipo de inteligencia en la que cada miembro de la familia de Malcolm sobresale? Hal posee una gran inteligencia corporal kinestésica, que es la inteligencia que nos permite coordinar el cuerpo y los movimientos físicos. Esto lo vemos ya que es muy bueno patinando y en la caminata. Lois sobresale en la inteligencia interpersonal, la cual le permite conocer lo que las demás personas sienten y piensan aunque no lo digan. Es por eso que a menudo descubre lo que sus astutos hijos tienen planeado. Dewey tiene una gran inteligencia musical, lo cual le permite tocar instrumentos, componer y entender lo que las notas le están diciendo. Las que siguen son un poco más complicadas. Reese podría tener una gran inteligencia naturalista, que es la capacidad de observar y entender el mundo natural. Esto podemos verlo en el hecho de que es un excelente carnicero y sobre todo un gran chef, por lo cual tiene que comprender las características de cada ingrediente. Francis, por su parte, podría tener una gran inteligencia creativa, y esto lo vemos a través de las complicadas bromas y estrategias que es capaz de desarrollar. Pero ojo aquí, que este es solo el tipo de inteligencia en la que cada miembro de la familia parece sobresalir. En el caso de Malcolm, él sobresale en la inteligencia lingüística, la cual le permite entregar trabajos de investigación mamalones, inteligencia matemática e incluso inteligencia corporal kinestésica, por lo que es bueno bailando. Pero según la teoría de las inteligencias múltiples, todos tenemos una combinación específica de niveles de todas las inteligencias. Por ejemplo, aunque no lo parezca, Hal también tiene una gran inteligencia lógico-matemática, y esto lo podemos ver cuando realiza sus proyectos de ingeniería, y Francis, cuando se lo propone, es un gran líder, lo cual nos habla de una gran inteligencia interpersonal, tal y como Lois. Otros tipos de inteligencia según Gardner son la inteligencia espacial visual, que se refiere a la capacidad de visualizar objetos y sus relaciones espaciales, y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de conocerte a ti mismo y a tus emociones. De hecho, Lois a menudo es terca, pero hay un capítulo en el que ella se hizo autoterapia para poder lidiar con algunos traumas de su vida.
Piensa en estas inteligencias como si fueran las estadísticas de un Pokémon. Regularmente unos sobresalen en unas áreas y tienen limitaciones en otras. Aunque también está la posibilidad de que seas un Arceus y tengas tus habilidades a tope, pero pues también puede ser un Magikarp. En el caso de Malcolm, a pesar de que esta escena nos dice que él tiene la habilidad de ser un golfista profesional y un neurocirujano sobresaliente, la verdad es que Malcolm es muy malo en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, a pesar de que fue capaz de poner unos acordes en la guitarra, no pudo componer una canción o reconocer que estaba plagiando un comercial de gatitos. Y en este otro capítulo lo vemos que es básicamente incapaz de comprender las emociones que la música transmite. Eres un inútil en la música. Y esto es cierto, no es lo mismo aprender a tocar un instrumento que entender lo que la música te quiere decir. De hecho, aunque no lo creas, hay muchos músicos que no bailamos pero nadita. Cabe aclarar que la teoría de las inteligencias múltiples también es muy criticada por el hecho de que parece tener un concepto muy amplio de inteligencia, en donde la línea entre habilidad e inteligencia no queda del todo clara. También es muy criticada porque Garner no ha presentado un test que, objetivamente, pueda medir estas inteligencias. De hecho, en uno de sus libros, él dice: sería muy deseable que existiera un algoritmo capaz de evaluar las múltiples inteligencias, pero hay que admitir que la elección o rechazo de los candidatos en cada una de las múltiples inteligencias es un juicio mayoritariamente artístico y no científico. Esto pues deja muy mal parada a esta teoría, pero pues también hay que preguntarnos, ¿de verdad existe un test que mida objetivamente la inteligencia? Probablemente estás pensando en el famoso test de coeficiente intelectual o IQ, el cual fue desarrollado con las teorías del pedagogo Alfred Binet, pero resulta que este test tiene varios problemas. El primero de ellos es que no toma en cuenta otras habilidades importantes como la creatividad, la inteligencia emocional o la habilidad física, por lo que es muy raro que un examen escrito le haya dicho a Malcolm que podría ser un gran golfista. El segundo problema es que algunos investigadores descubrieron que la inteligencia tenía un componente hereditario. Entonces pues dijeron, si la inteligencia es algo que se transmite de generación en generación, ¿por qué no hacemos que las personas inteligentes se apareen entre sí? Y así poco a poco podríamos ir diseñando una raza maestra, una raza superior que... ¿Ya ves dónde está el problema? Vamos a dejar momentáneamente de lado esta distinción entre inteligencia, habilidad o aptitud. La serie nos dice que es obvio que cada miembro de la familia Wilkerson tiene ciertas características que podrían hacerlo sobresalir en ciertas áreas, ya sea el patinaje artístico, la música o la cocina. Sin embargo, Hal y Lois, como muchos otros padres, le dan un peso especial a la inteligencia que posee Malcolm y toman algunas decisiones basándose en eso. A veces positivas, a veces no tanto. Por ejemplo, en esta escena, Lois le dice al maestro de Reese que está dispuesta a sacrificar a Malcolm si esto significa darle una mayor oportunidad a Reese en la vida, y pues si tiene sentido que el hijo que requiere más ayuda la tenga. Pero por otro lado, la enorme habilidad musical que tiene Dewey siempre es pasada por alto o menospreciada. De hecho, hay todo un capítulo que trata acerca de esto. También vemos que Hal y Lois insisten en que Reese tenga exactamente la misma educación que el resto de sus hijos, cuando claramente la escuela tradicional pues no es lo suyo. Y pues no sé, ¿no tendría más sentido meterlo a clases de cocina o apoyar de alguna manera esta habilidad que claramente tiene? Yo digo... Pero no seamos tan duros con Hal y Lois. La verdad es que en el mundo real estas pruebas de inteligencia no siempre son utilizadas para ayudar a quienes más lo necesitan, sino que a lo largo de la historia han sido utilizadas para etiquetar y discriminar a aquellas personas con bajos resultados. Los nazis, por ejemplo, sí ejecutaron a varias personas por fallar en estas pruebas, a pesar de que no medían precisamente la inteligencia, sino que muchas preguntas estaban relacionadas con la cultura general de la época. No solo ellos, sino que Estados Unidos forzó la esterilización de más de 60,000 personas durante la primera mitad del siglo XX por considerarlas poco inteligentes. Los grupos más atacados fueron las mujeres afroamericanas, después las mujeres blancas y después los hombres en general. Hoy en día pues nuestra sociedad no es tan extrema, o sea, a nadie le hacen esas cosas solo porque le fue mal en un examen de coeficiente intelectual, pero sí tendemos a discriminar cierto tipo de habilidades y a poner en un pedestal a otras. De hecho, creo que la tendencia es que ponemos en un pedestal las habilidades que relacionamos con trabajos que regularmente son mejor remunerados, como las matemáticas, ya que si le echas un vistazo a las carreras mejor y peor pagadas de tu país, es probable que te encuentres que las mejor pagadas se relacionan con una inteligencia lógico-matemática, mientras que las peor pagadas tienden a relacionarse con las humanidades. Entonces, ¿realmente se valora la inteligencia o se valora un potencial retorno de inversión? Como podrás ver, la inteligencia es un concepto que parece muy sencillo de explicar y hasta intuitivo, pero hasta el momento no hay una definición definitiva del concepto. Para algunas personas se trata de una capacidad mental que nos ayuda en muchas áreas de la vida,
mientras que otras nos hablan de múltiples inteligencias que nos ayudan con tareas diversas. Lo que sí es un hecho es que a lo largo de los años hemos tratado a las personas de manera diferente de acuerdo con lo que percibimos como inteligencia. En ocasiones esta distinción es benéfica porque le da la oportunidad a los maestros y padres de familia de apoyar a los estudiantes que necesitan apoyo o un método diferente de educación, pero también lamentablemente nos las hemos arreglado para hacer cosas horribles con este concepto. Llámale inteligencia, llámale habilidad, quizás estamos perdiendo el punto, pero pues la idea es hacer algo positivo con este concepto. Si llegaste hasta aquí te recomiendo mi otro video de la serie Malcolm y esta lista de reproducción en donde te hablo de varias series y películas infantiles. Si llegaste hasta aquí te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.